Florida ha sido declarada zona catastrófica, el mayor nivel de desastre tras el paso del huracán Irma. El ojo del ciclón impactaba ayer primero en Los Cayos, un conjunto de islas al sur de la península a unos 270 kilómetros de Miami y que es un importante centro turístico. Irma tocaba tierra con categoría 4 y vientos de 215 kilómetros por hora. Los daños pueden ser cuantiosos. El huracán seguía su rumbo ascendente por el oeste y horas después tocaba tierra por segunda vez, ya debilitado, en el sur de la ciudad de Naples, una zona de alto poder adquisitivo donde se retiran muchos estadounidenses adinerados. En su recorrido por Florida, Irma ha barrido parte del estado. Miami, aunque se ha librado del impacto directo, también ha sentido sus efectos. Aquí en Miami se han sentido también los efectos de este devastador huracán. Ha habido fuertes lluvias, intensos vientos, muchas inundaciones y también numerosísimos árboles caídos. Hay cientos en toda la ciudad, árboles que han sido arrancados de cuajo. Ahora lo que más preocupa a las autoridades es el fenómeno de la llamada marejada ciclónica, es decir, después de la tormenta va a aumentar considerablemente el nivel del mar. Esto puede hacer que cause inundaciones en la ciudad y en otros puntos del estado de la Florida de hasta 5 metros de altura. El distrito financiero de Miami, Brickell, ha quedado convertido en un río y las inundaciones pueden empeorar en muchas zonas por el temor a las marejadas, un aumento del nivel del mar que puede provocar que el agua suba hasta 5 metros. Además, Irma ha dejado sin luz a más de 2 millones de personas y puede haber causado también daños en infraestructuras y comunicaciones. Hoy empezará la tarea de evaluar esos daños y de hacer balance. Hay miles de soldados con cientos de camiones, barcos y helicópteros preparados para intervenir en rescates y emergencias. Menos mal que esto no puede pasarnos a nosotros, ¿verdad? Porque los científicos del IPCC afirman que ligado al cambio climático va a producirse un incremento en la frecuencia y en la intensidad de los huracanes y por tanto en los daños que provocan. Huracanes como el que hemos visto en el vídeo anterior se originan fundamentalmente por las altas temperaturas de la superficie del mar, que calienta las capas inferiores del aire y crea una inestabilidad que se traduce en una depresión, es decir, una especie de borrasca. Esta se desplaza hacia el oeste, debido a los vientos alisios, y por último dan un giro en su trayectoria hasta que se disipan. Los vientos alisios confluyen en el ecuador e impulsan las tormentas o cualquier masa de nubes formadas hacia el oeste. Como consecuencia del cambio climático, en el futuro las aguas más al norte estarán igual de calientes que en el ecuador. Se formarán las tormentas y en vez de ser los vientos alisios los que las empujen hacia el oeste, ahora serán los vientos de poniente los que traigan esas tormentas hacia España. Estos vientos van a ser uno de los criterios fundamentales para diferenciar la categoría de los huracanes. Sin embargo, otros criterios son las presiones en el eje central, la subida del nivel del mar y los efectos y daños generados. Hay varias escalas para clasificarlos, pero una de las más seguidas es la de Saffir-Simpson, que las categoriza entre la clase 1 y la clase 5. Bien, en la categoría 1, con vientos de 119 a 153 km/h, el riesgo es escaso. En la categoría 2, con vientos de 154 a 177 km/h, el riesgo es mayor, pero no afecta a las estructuras de los edificios. En la tercera categoría, con 178 a 208 km/h, la estructura ya corre peligro. Y en la categoría 4, con 209 a 251 km/h, es cuando se aconseja evacuar al menos 3 kilómetros lejos de tierra. Más de 252 km/h, los daños son mucho mayores y se aconseja evacuar 6 kilómetros tierra adentro. Pese a que lo más llamativo de un huracán son los elevados vientos, su peligrosidad sobre todo viene determinada por las lluvias que deja, como por ejemplo el último huracán en Houston, Estados Unidos, que dejó lluvias superiores a 1000 milímetros en pocos días, la misma cantidad que las lluvias de todo el año en muchas zonas de montaña de la Sierra de Madrid. Estas lluvias generaron enormes inundaciones que en Estados Unidos suponen hasta el 25% de las muertes debidas a huracanes, y la elevación del nivel del mar, que combinado con las mareas puede generar marejadas costeras mortíferas, hasta el 50% de las muertes por huracán, mientras que los vientos solo suponen un 5% de las muertes totales. En 2005, el huracán Katrina generó unos daños personales de 1.200 víctimas mortales y 108.000 millones de dólares en pérdidas económicas por estas marejadas costeras en Nueva Orleans. 2005 fue un año excepcional en el Atlántico Norte con 28 ciclones tropicales,
cuando la medida suele ser entre 10 y 20 por temporada. Las zonas más castigadas son las regiones tropicales del Atlántico, el Pacífico y el Índico. Es la razón por la que el cambio climático hace más probable las catástrofes naturales de este tipo. La subida de temperaturas medias del mar hace que las aguas tropicales se conviertan en lugares ideales para crear la tormenta perfecta. Haciendo referencia al verano de 2017, hubo 3 huracanes en menos de 2 semanas: Irma, el más devastador, José y Katia. El huracán Irma, con una longitud de más de 200 kilómetros, vientos máximos sostenidos superiores a los 300 km/h y una categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, se convirtió en el huracán más grande registrado en el Océano Atlántico. Un huracán de categoría 5 con sus vientos de 300 km/h ya ha superado a los 298 km/h de Wilma en 2005 y a los 305 km/h de Allen en 1980. Es una auténtica barbaridad. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, la velocidad del viento no describe toda la peligrosidad de los huracanes. A esto se le suma un oleaje intensísimo y unas fortísimas lluvias torrenciales. Se estimó que los fuertes vientos de Irma elevarían el nivel del mar hasta un 3,3 metros, presentándose de entre 20 y 30 centímetros de lluvia, lo que podría provocar inundaciones y deslizamientos de tierra en muchas zonas. De hecho, los huracanes son más peligrosos por estas dos últimas cosas que por los vientos en sí. Irma llegó a la isla de Barbuda con vientos sostenidos de 298 km/h y 307 km/h. Gaston Brou mencionó durante una entrevista telefónica que la isla de Barbuda estuvo a punto de desaparecer y es apenas habitable. Los daños se estiman en más de 150 millones de dólares y los trabajos de reconstrucción llevarán años, aunque en este momento la prioridad es saber el estado de sus poco más de 1.600 habitantes. Estos devastadores huracanes también tienen fuertes repercusiones económicas. A los altos costos de reconstrucción hay que agregar el impacto sobre el turismo, el mercado de seguros y hasta una reducción en el crecimiento de países. Actualmente los huracanes Harvey, Irma y José se han convertido en uno de los desastres más costosos y han tenido graves repercusiones económicas para los países afectados y el mundo, además de los cientos de muertos, heridos y damnificados que los huracanes han dejado en su paso. Sin embargo, en la medida que bajaron las inundaciones y las montañas de escombros y desechos, los estimativos de pérdidas también aumentaron, con expertos que hablaron de costos superiores a los 100.000 millones de dólares. El problema del aumento de huracanes, intensidad y efectos estriba en que los países pobres con un Producto Interior Bruto pequeño no pueden hacer frente a los gastos que conlleva la reconstrucción. Con un gasto similar, en Estados Unidos puede ser una milésima parte del Producto Interior Bruto, el cual es bastante mayor que en los países pobres. Este país puede hacer frente a estas reconstrucciones fácilmente con un porcentaje de gastos bajos, mientras que en los países pobres el porcentaje es mucho más elevado. Todo esto hablando de un huracán, pero si se produce un mayor número, estos serán más frecuentes, más fuertes y con más daño, como fue el caso del verano de 2017, por lo que es imposible hacer frente a estas pérdidas. Mientras que el porcentaje de gastos de Estados Unidos, que es un país rico, es un 0,00075%, en las Bahamas, que es un país pobre, ese mismo porcentaje es del 1,67%. Estas desastrosas consecuencias han llevado a muchas personas a tener que abandonar sus países para poder salvar sus vidas. Este tema será tratado en mayor profundidad por otros compañeros más adelante. Uno de los huracanes que más ha afectado a España en estos últimos años es el huracán Vince, el cual tocó tierra en Huelva a las 9 de la mañana del 11 de octubre de 2005. Vince nació al norte de Madeira, frente a las costas de Marruecos, y enfiló hacia la península ibérica como alma que lleva el diablo. No se tienen registros de algo así desde por lo menos 1842. No obstante, estamos hablando como mucho de categorías 1 y 2, algo capaz de varar un barco y causar algún destrozo, pero poco más. Aunque hablar de huracanes en Europa resulta poco común, otro ejemplo de estos en España es el huracán Ofelia, el cual ha sido el más potente que ha pasado por Europa de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Esta nueva tormenta tropical tiene de especial que en lugar de formarse y desplazarse hacia el oeste como la hacen la gran mayoría,
se ha ido moviendo hacia el sur para terminar haciéndolo hacia el este. Ahora bien, podemos seguir tranquilos porque esto no puede pasarnos a nosotros, ¿verdad? Horas la costa de Cádiz y la de Huelva. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de los daños. Esta vivienda prefabricada ha salido volando a 50 metros de donde estaba. En ella vivía una familia con una niña de 3 años. Las mayores pérdidas se registran en Puerto Sherry, en Cádiz. El tornado se ha llevado por delante allí barcos, coches y locales comerciales. De Benévola Fernández, los daños son muy cuantiosos en esta zona. Sí, hay decenas de barcos afectados, también algunos coches que salieron literalmente volando, pero sobre todo bares y restaurantes como este en el que nos encontramos que han quedado totalmente destrozados. Como veis, se han quedado sin puertas, sin ventanas, también han perdido sus terrazas, incluso algunos se quedaron sin tejados. Todo el mobiliario está para tirar. Mira cómo está el tema aquí en Puerto Sherry. Cuando una manga marina toca tierra y se convierte en tornado, pasa esto. Destrozos por todos lados en el puerto de Santa María. ¿Cómo tuvo que ser la fuerza del viento para levantar furgonetas como el papel y depositarlas sobre otros coches? Por ahí no hay que pasar, que hay un montón de cosas volando, ¿eh? Por ahí. Cosas como barcos levantados del mar y volcados. Cosas como muros aplastado literalmente coches. Parece un milagro que no haya habido víctimas. El tornado de ayer en el puerto de Santa María se ha llevado todo. Mira la casa debajo del agua. Ha venido de allí, entró por aquí y se ha cargado el tejadillo. Todo el techo, que no sabemos ni a dónde fue. Tejados arrancados de cuajo, cristales rotos por todas partes, farolas colgando. La ruta del tornado es fácil de adivinar siguiendo sus destrozos. Y fue un ruido horroroso y salieron todos los toldos y toda la estructura volando. Hasta varios animales han muerto. Sin duda, este tornado ha cambiado la vida de muchos de los afectados. Y este es de los pequeños. Esperad a que llegue uno de los de verdad. Y eso no es todo, porque la cosa va a empeorar cuando el Atlántico se caliente debido al cambio climático. Muchas gracias por su atención.